Comenzamos con nuestra cápsula informativa número 2, correspondiente a nuestra materia, y es sobre el derecho internacional privado. Asentamos que existen bases, ¿no?, de manera internacional y nacional para cuando existe pues esta colisión de distintos derechos y distintas legislaciones o de distintos sistemas jurídicos, y cómo es la cuestión dentro para poder resolver un conflicto que resulta ser internacional, pero dentro de nuestra rama del derecho privado. Es importante que reconozcamos que existen otras denominaciones, las cuales ustedes podrán encontrar en algunos autores, como derecho de colisión, derecho de conflicto de leyes, derecho conflictual, derecho intersistémico, derecho de la elección de leyes y derecho transnacional. En varias cuestiones, los autores tratan de abarcar la mayor parte posible sobre lo que encontramos en el derecho internacional privado. Por eso vamos a ver cuáles son sus fuentes, y dentro de estas fuentes vamos a hablar tanto de las nacionales como de las internacionales. La principal y las más reconocidas de manera nacional son la ley, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales del derecho. Pues la ley en muchos países, como en México, a la fecha no existe una codificación específica de las normas de derecho internacional privado, sino que están dispersas en varios ordenamientos. Algunos estados, cuyo número aumenta, se crean cuerpos de leyes en la materia, pero este es ejemplo como podría ser Austria, Bélgica, China, Japón, Italia, Polonia, Suiza, Ucrania y Venezuela. En el número 2, la costumbre es la manera más espontánea de crear normas jurídicas. Para que sea la fuente formal, necesita reunir los dos elementos característicos: el objetivo, lo que es conocido como la inverata consuetudo, que se refiere a la práctica reiterada de una conducta determinada, y el subjetivo, la opinio iuris seu necessitatis, que se enfoca en la convicción de la obligatoriedad de la misma. En México tiene poca importancia, ya que en materia civil, por ejemplo, solo la toma en cuenta el juzgador cuando la ley remite a ella expresamente. El punto número 3 sobre la jurisprudencia es la elaboración de normas jurídicas mediante la asignación de fuerza obligatoria a resoluciones dictadas en el desempeño de la función jurisdiccional. En México está regulado, y recordemos, en algunos artículos de, por ejemplo, el 192 de la Ley de Amparo, el 197 de la misma, y que son reglamentarios de los artículos 103 y 107 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y por lo tanto sabemos que se forma por decisiones formadas, emitidas por la Suprema Corte de Justicia del Estado, de la Nación, actuando en pleno o en alguna de sus salas. En el punto D sobre la doctrina, dentro de la doctrina vamos a encontrar que son opiniones de personas eruditas en una determinada área que sirven de apoyo para elaborar normas jurídicas generales o resoluciones jurisdiccionales. En nuestro país, el organismo más importante del que emana la doctrina en la materia es la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado, constituida el 5 de diciembre de 1968 con el nombre de Instituto Mexicano de Derecho Internacional Privado, por especialistas de la materia, y cuyo objetivo primordial es el desarrollo y la actualización de la disciplina. En México, la doctrina pues no resulta ser fuente directa, ya que hay sentencias civiles que deben dictarse conforme a la letra de la ley, en su defecto, de acuerdo con su interpretación jurídica, es decir, la jurisprudencia, y a falta de una y otra, con base en los principios generales del derecho. Y el inciso E sobre los principios generales del derecho, pues son postulados básicos que orientan a la realización de los valores jurídicos y que tienen el rango de conceptos jurídicos fundamentales. Sin embargo, es imposible precisar su contenido exacto y a cuánto nos referimos, porque aunque en su esencia son paradigmas inmutables, la percepción de ellos cambia con el tiempo, idiosincrasia, sistema político, económico y social de un Estado. Ahora bien, hablando de las fuentes internacionales, el número 1 pues está conformada sobre los tratados internacionales, conocidos como treaties,
Y dentro de estos vamos a encontrar varios incisos que nos dan la explicación sobre cuáles son la importancia o la objetividad de estos tratados internacionales y cómo pueden estar inmersos dentro del sistema jurídico de un país. Por lo tanto, pues la definición como tal de tratado, pues podremos tomar que es un acuerdo de voluntades de sujetos de la comunidad internacional, estados u organismos internacionales que crea, modifica o extingue derechos y obligaciones entre las partes. Posteriormente ya veremos la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados y encontraremos las particularidades mismas. Sobre la jerarquía, pues al respecto vamos a encontrar dos teorías: la preeminencia del tratado, que es lo que llamamos monismo internacional, y el juez en los casos de conflicto entre estas normas aplicará el tratado internacional y dejará de utilizar las disposiciones establecidas en la ley fundamental. Y la preeminencia de la ley, lo que significa el monismo constitucional, es que en caso de conflicto se aplica la norma constitucional y deja de acatarse al tratado. Es importante reconocer que en México, en nuestro artículo 133 constitucional, pues hablamos de una figura que realmente hablaría sobre el monismo constitucional, porque nuestra Constitución establece que las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República con aprobación del Senado, serán ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que puedan haber en las constituciones y leyes de los estados. Por lo tanto, esta figura de la supremacía constitucional es encontrada en nuestro sistema jurídico mexicano. Y para finalizar sobre esta fuente internacional que es un tratado, pues también se habla sobre la incorrecta federalización de la materia, ya que algunos doctrinarios consideran que el hecho de que el presidente de la República celebre un tratado apegado a la Constitución y que lo apruebe el Senado, convierte automáticamente sus disposiciones en normas con obligatoriedad interna en el país y que por lo tanto las mismas tienen vigencia, centralizando la materia y modificando la rígida distribución de competencias establecida en el artículo 124 constitucional, lo cual es una postura que realmente se considera también incorrecta por ser muy limitativa. En principio, el tratado solo se aplica para las situaciones vinculadas con algún Estado parte del acuerdo internacional y no de manera general, por lo que la rígida distribución de competencias se mantiene íntegra y sin que sufra modificación alguna. Nuestro siguiente punto sobre las fuentes internacionales es la costumbre internacional, la cual reconoceremos de acuerdo a estas conductas generalizadas y reiteradas de los sujetos de la comunidad internacional. La jurisprudencia internacional. Es importante que recordemos sobre la jurisprudencia y estas cuestiones de interpretación, ya que en nuestro país pues son de acuerdo mayormente en un precedente obligatorio sobre la Suprema Corte de Justicia o tribunales colegiados unitarios. En esta parte de la jurisprudencia internacional, pues son criterios sostenidos en las decisiones que dictan los tribunales internacionales, que adquieren fuerza obligatoria para los subsecuentes asuntos sometidos a su conocimiento. Vamos a encontrar dos figuras que se encuentran en esta parte del derecho internacional conocido como el iuri gestionis, no como sujetos de la comunidad internacional en ejercicio de el iuri imperi. Por lo tanto, por esta razón, la solución de conflictos que interesan a la materia competente y los órganos judiciales nacionales y no a los tribunales internacionales, ya que recordemos es una colisión de sistemas jurídicos de acuerdo o determinado por la persona física que se encuentra. Dentro de la doctrina internacional,
Pues principalmente emana de los congresos científicos internacionales y de las conferencias diplomáticas. Dentro de estas conferencias me gustaría citar algunas y encontramos los más importantes para la materia, que son la Asociación de Derecho Internacional, Instituto de Derecho Internacional, Academia Internacional de Derecho Comparado, Asociación Internacional de Ciencias Jurídicas, Cámara de Comercio Internacional, Comité Marítimo Internacional. En las conferencias diplomáticas, reuniones de especialistas que con representación de sus estados abordan problemas mutuos y, de ser posible, procuran una solución mediante la celebración de tratados. Esto de acuerdo al libro de Derecho Internacional Privado, Francisco José Contreras Vaca, es donde explica esta parte de la doctrina internacional y cuáles se han reconocido como algunos congresos científicos importantes que han aportado para nuestra fuente del derecho internacional.